Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Después de esta pequeña pausa de 2 semanas, ya estamos de vuelta y hoy les traigo historias de personas que se han visto cara a cara con lo paranormal cuando han estado solos en casa. Y la primera historia del día de hoy la hemos titulado El hombre me persiguió. Hola Guerrero, cuando tendría como unos 15 años, tuve mi primera novia. Creo que más que novios, éramos muy buenos amigos. Nuestras familias se conocían desde siempre. De hecho, nuestros patios se comunicaban. Mi madre es enfermera y en aquellos años trabajaba el turno de noche. Mi padre trabajaba durante el día, así podía cuidarme en las noches cuando mi madre estaba en el trabajo. Pero habían unas horas entre las 4 y las 8 de la noche en las que yo me quedaba solo. No había nadie en casa. Como se podrán imaginar, esas horas me las pasaba a casa de mi novia. Su madre estaba siempre en casa y había acordado con mi madre que cuando llegara de la escuela me iría directo allí y allí esperaría a que llegara mi padre. Aunque yo tenía como 15 años, mi madre nunca confió en mí lo suficiente como para dejarme solo en casa. Una tarde cuando llegué de la escuela, llegué sintiéndome mal. Algo que había comido no me había sentado bien. Aquella indisposición me mantenía en el baño. Estuve allí por horas. Serían como las 6:00, casi las 7. Y mi padre me llamó que llegaría a casa más tarde de lo común, que pensaba que llegaría entre las 10 y las 11 de la noche, pues era cierre de mes, y él tenía que entregar sus cuentas. La madre de mi novia me llamó varias veces, preguntándome por qué no había ido para su casa. Le expliqué que me estaba sintiendo mal, que tenía descomposiciones de estómago. Ella me ofreció venir a la casa y traerme algunos medicamentos, pero yo le dije que no, que ya se me estaba pasando, y en cuanto me mejorara, iría para allá. Incluso mi novia también me llamó varias veces, preguntando cómo seguía y a qué hora pensaba ir para allá. Cuando sentí que todo estaba bajo control, tomé un poco de fuerzas y salí en camino. Recuerdo que cuando iba camino a casa de mi novia, ya estaba oscuro. Por algún motivo que desconozco, incluso las luces del alumbrado público no estaban encendidas. Nunca he sido miedoso, así que la oscuridad no sería un impedimento para que fuera hasta la casa de mi novia. Mientras iba caminando, escuché lo que parecían pasos detrás de mí. Pensé que tal vez era algún vecino, pues vivía en una comunidad cerrada, y por eso no me preocupé. Sabía que la gente de la calle no tenía acceso a aquel lugar donde vivía. De pronto sentí como si alguien hubiese echado a correr. Eso sí me puso en alerta. Pero antes de que pudiera mirar hacia atrás, sentí como si algo enorme hubiese caído sobre mí. Algo que me tiró al suelo. Podía sentir mi cara presionada contra la tierra. Podía sentir el olor de la hierba. Traté de zafarme, pero no podía. Aquella persona era mucho más grande y fuerte que yo. Traté de gritar, pero la voz no salía de mi garganta. Un desespero me invadió. Recuerdo que experimenté eso que cuenta la gente cuando está a punto de morir. Vi mi vida pasar frente a mí en un flachazo. Vi los rostros de mis familiares, los rostros de mis amigos, de las personas que quería, incluso de aquellos con los que no tenía gran afinidad. También vi mi propio funeral, mis padres llorando, mi novia. De pronto comencé a escuchar unos gritos. Alguien gritaba, pedía ayuda. Y en ese momento sentí como aquel pesado elemento que estaba sobre mí se salió de encima mío. Finalmente pude respirar, y aquel grito que tenía trabado en la garganta finalmente salió. No pude ver a mi atacante. Cuando logré levantarme, solamente estaba allí mi novia y su madre, quienes estaban ayudándome a incorporar. Ya el hombre había desaparecido. Momentos después llegó la seguridad del condominio. Y poco después, la policía. La policía determinó que aquello probablemente había sido un evento aislado. Tanto mi novia como su madre no pudieron dar una descripción del atacante. Decían que era como un hombre encapuchado. No podían ni siquiera dar una descripción de la forma física del hombre. Era como si el hombre hubiese estado envuelto en una especie de tela o de abrigo que lo cubría por completo. Algo que me
pareció extraño y que ha sido recurrente en mis pensamientos es que aquel hombre no tenía olor, ni tampoco pude escucharlo respirar. La investigación de la policía arrojó que aquel probablemente era un desequilibrado mental, que me atacó sin razón alguna. Mis padres estaban convencidos de que probablemente era algún tipo de integrante del crimen organizado o algo así, que quería llevarme con propósitos más siniestros. El caso es que no duramos mucho tiempo más allí. Como un año después, nos mudamos hacia otra parte de la ciudad que mis padres pensaron que era más segura. La criatura. Yo soy el menor de 6 hermanos. Creo que soy de esa última generación en la que las familias eran muy numerosas. Mis hermanos mayores se fueron de la casa poco a poco. Unos se casaron y otros se fueron a estudiar a la universidad. Y yo me quedé allí viviendo con mis padres, en una hacienda de 10 hectáreas de tierra. Mi padre se dedicaba a la ganadería, como lo hizo mi abuelo y mi bisabuelo. Para ser honestos, yo nunca estuve muy envuelto en el trabajo de la hacienda. Siempre fui más estudioso. Desde pequeño siempre quise ser veterinario. Y mis padres me apoyaron mucho. Me apoyaron para que pudiera hacer realidad aquel deseo. Recuerdo que cuando estaba en el último año de high school, comencé a estudiar para tomar los exámenes de admisión a la universidad. Recuerdo que en aquel tiempo pasaba horas y horas encerrado en el cuarto, estudiando. Llegaba de la escuela e iba directo allí. Por aquellos días, mi abuela se enfermó y mi madre tuvo que irse a la ciudad a cuidar de ella. También hubieron otros problemas en la finca, algo de documentos, que mi padre tuvo que salir de la ciudad para resolver aquello. No recuerdo muy bien qué fue. Lo que sí recuerdo perfectamente es que yo me quedé solo, o al menos en la casa, pues siempre teníamos empleados en la hacienda las 24 horas del día. Yo ya tenía edad suficiente para estar solo, sin ningún tipo de problema. Ya había cumplido los 18 años y siempre había sabido cómo manejarme. Recuerdo que la primera noche que me quedé solo estaba un poco incómodo, inquieto. Sentía como si algo o alguien me estuviese vigilando constantemente. Pero se lo achaqué a que era la primera vez que quedaba allí solo en la casa. A la mañana siguiente, muy temprano, me despertó Julio, el capataz de la finca. Los empleados habían encontrado 3 reses muertas. Algo que no es fuera de lo común. Lo que sí era extraño era la forma en que la habían encontrado. Tenían unos extraños cortes, como si las hubiesen herido con instrumentos muy afilados. Pero más extraño que eso aún era que no habían rastros de sangre. Era como si las personas que habían hecho aquella atrocidad habían colectado toda la sangre de los pobres animales. Le dije a don Julio que llamaría a mi padre y le informaría de lo que había pasado, que resumiera las operaciones de la finca con normalidad. Le pedí también a don Julio que preguntara a los trabajadores si alguno estaba dispuesto a quedarse esa noche a cuidar el rancho, que teníamos que reforzar la seguridad. Inmediatamente llamé a mi padre y reporté lo que había sucedido. También le comenté las instrucciones que le había dado don Julio y me dijo que todo estaba bien, que estaba muy complacido con ellas. Me dijo que pusiera a uno de los empleados apostado en el portal de la casa. Y así hice. Pero esa noche, otra vez, algo o alguien volvió a atacar el ganado. Esta vez volvieron a hacer 3 reses. Los trabajadores aseguraron que no habían visto nada, que lo único que había pasado fuera de lo normal había sido que en las caballerizas, sobre las 3 de la mañana, los animales se habían alterado mucho, que los caballos habían generado un gran alboroto. Pero además de eso, todo estaba tranquilo. No escucharon ruidos ni nada sospechoso. La noche había sido completamente tranquila. A la tercera noche las cosas tomaron un rumbo diferente. Serían como las 9 de la noche. Ya todo estaba oscuro. Uno de los trabajadores estaba sentado en el portal. Allí haría guardia toda la noche. Recuerdo que revisé toda la casa para asegurarme de que todo estuviese cerrado. Solamente dejé la puerta de la entrada abierta, por si el trabajador necesitaba algo. Quería entrar a la casa, usar el baño o comer algo. Y así se lo hice saber.
Le dije que podía entrar a la casa cuando quisiera, que si tenía hambre que fuera a la cocina y que tomara lo que deseara. Y después de haber hecho esto, me fui directo a mi habitación. Decidí acostarme temprano, pero desde que me acosté, una intranquilidad me inundó. Algo me hacía sentir incómodo. Algo invisible, como una sensación rara. Recuerdo que estuve dando vueltas en la cama por horas, hasta la 1 de la mañana. A esa hora escuché que algo o alguien caminaba bajo mi ventana. Pensé que tal vez era el trabajador que estaba dando una ronda, y me asomé a la ventana. Solo vi una sombra que corrió desde la pared hasta unos arbustos que mi madre tenía sembrados en el jardín. No pude ver bien qué era, pero sí vi que era algo grande. Inmediatamente bajé y le avisé al trabajador, quien ya estaba de pie, apuntando con su arma hacia la oscuridad. Él también había escuchado algo. No lo había visto, pero sí había escuchado ruidos de algo que corrió desde el lado de la casa hasta los arbustos del jardín. El empleado le avisó a los otros que estaban de guardia, para que estuvieran alertas. 2 de ellos se montaron en un carrito de golf que teníamos en la propiedad y comenzaron a patrullar los alrededores. Yo también tomé mi arma y me fui a la parte trasera de la casa. Todo aquello duró casi 2 horas, pero nadie encontró nada ni volvimos a ver rastros de aquella cosa. Así que decidí volver a la cama. Sabía que no sería fácil dormirme por aquella excitación, pero por lo menos lo intentaría. Y contrario a mi pronóstico, me dormí inmediatamente, hasta que algo perturbador me despertó. Era como si algo o alguien con sus uñas estuviera rasgando el costado de la pared. Estaba justo bajo mi ventana. Estaba seguro de que algo quería entrar. Recuerdo que tomé la escopeta y sin encender la luz, moví un poco la cortina que tapaba la ventana. Pero cuando miré, no había nada. Enseguida me dispuse a bajar a la sala y avisarle al empleado. Pero cuando salí de la habitación pude escuchar algo que me heló la sangre. Era como los pasos de un perro grande. Las uñas hacían ese particular sonido de cuando las uñas chocan con el suelo. Algo estaba dentro de la casa. Pensé en gritar para alertar al empleado que estaba afuera, pero después pensé que mejor no, que aquello podría asustar a lo que fuera que había entrado a la casa, y no sabía cuál sería su reacción. Tal vez pondría en peligro la vida del empleado. Así que tomé mi escopeta y apunté en dirección de donde venía el sonido. De pronto el sonido cambió. Lo que antes parecía ser un animal que caminaba en 4 patas, ahora se escuchaba como si caminara en 2. Te confieso que el pánico hizo presa de mí. Podía sentir cómo el sudor me corría por las sienes, pero una fuerza dentro de mí me hacía seguir adelante. Seguía apuntando mi arma hacia donde venía el sonido. Estaba dispuesto a disparar si algo aparecía frente a mí. Fui bajando las escaleras poco a poco, hasta que llegué al primer nivel. En ese momento giré en el corredor que iba hacia la cocina. Y allí me encontré con algo frente a mí que incluso a día de hoy me eriza todos los cabellos de mi cuerpo. Una sombra negra de casi 2 metros de altura. Aquella cosa estaba frente a mí. No podía ver las facciones de aquello o de aquel animal. Lo que sí pude ver fueron unas manos enormes que le caían a cada lado del cuerpo, casi hasta las rodillas. Y por instinto le disparé a aquella cosa que estaba erguida delante de mí. Aquel sonido dentro de la casa cerrada me aturdió, y aquella cosa prácticamente desapareció frente a mí. El disparo alertó a los demás trabajadores que vinieron enseguida a la casa. Buscaron por todos lados, pero no encontraron rastro alguno. Lo que sí encontraron fueron los perdigones que se alojaron en la esquina del techo del corredor. En el suelo encontraron lo que parecían las huellas de un perro, pero de un tamaño descomunal. La mayoría de los trabajadores de la hacienda eran personas nacidas y criadas en aquella área. Todos ellos conocían bien la fauna y la flora de aquel lugar, y nunca habían visto un animal con tal pisada. Por suerte, ese mismo día regresó mi padre. Le conté lo que había pasado, pero él tampoco tenía una respuesta para aquello. Después de aquel incidente,
No volvieron a haber problemas con el ganado, pero tampoco nunca se le encontró respuesta a lo que había pasado. Incluso los veterinarios de la hacienda examinaron las huellas. Decían que definitivamente eran de algún tipo de perro, pero que no conocían una raza que pudiera alcanzar aquellas proporciones, y mucho menos que pudiera caminar erguida como si fuera un humano. Poco después me fui a la universidad, y aunque seguía visitando a mis padres con regularidad, nunca más volvimos a tener ningún incidente con aquella cosa. Lo que sí siempre me quedó fue la duda si aquella cosa había venido por el ganado o si aquella noche había venido por mí. Había caído la noche en el centro de la ciudad y la lluvia golpeaba las ventanas como si intentara entrar. Nicolás, un adolescente de 16 años, se encontraba solo en el departamento del viejo edificio en el que vivía con su madre. Era un lugar antiguo de techos altos y pisos de madera que crujían a cada paso. Pero lo que le hacía inquietante eran las historias de los vecinos que contaban en los pasillos. Allí se hablaba de sombras, de personas fallecidas y de otras apariciones que decían haber presenciado en aquel lugar. Para Nicolás aquello solamente eran habladurías de viejas, cosas a las que no se le debería prestar atención. Hasta esa noche. Los padres de Nicolás se habían divorciado ese mismo año, y la soledad era algo que empezaba a conocer muy bien. Su madre trabajaba hasta altas horas de la noche, y su padre ya apenas lo llamaba. Esa noche Nicolás se encontraba encerrado en su habitación, jugando videojuegos con los audífonos puestos, intentando ignorar el eco de la lluvia y el viento que soplaba en las grietas del edificio. A las 10:30 p.m. un ruido lo hizo detenerse. Se quitó los audífonos y el silencio de la habitación lo envolvió. Desde el pasillo llegó un crujido. Debe ser el viento, se dijo a sí mismo. Aunque el sonido no parecía venir de alguna ventana mal cerrada. El chico decidió ignorarlo, pero los ruidos se hicieron más frecuentes. Pasos ligeros, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Cada vez más cerca. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó para no obtener una respuesta. Él sabía bien que su madre no regresaría hasta la madrugada. Tomó su celular y lo revisó a ver si su madre le había escrito, pero no había ningún mensaje nuevo. Entonces oyó el sonido claro de una puerta abriéndose, una de las pesadas puertas de madera del apartamento. Se levantó con cuidado y salió al pasillo. La luz del corredor titilaba. El aire estaba helado y el crujido del piso parecía multiplicarse con cada paso que daba. Cuando llegó al salón encontró la puerta principal entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. La cerró de nuevo, girando 2 veces la cerradura para asegurarse. Pero en ese momento escuchó otro sonido, un susurro. No era claro, como si alguien hablara del otro lado del apartamento. «¿Quién está ahí?», gritó con voz temblorosa. El susurro cesó, pero en su lugar oyó un arrastre, como si alguien se moviera en la oscuridad, en la cocina. Tomó un cuchillo del cajón del mueble del comedor y avanzó, encendiendo cada luz a su paso. La cocina estaba vacía, pero la puerta de la despensa estaba entreabierta, y dentro parecía haber movimiento. Nicolás, acercándose con cuidado, la vio de golpe, pero nada. Solo las latas y cajas que su madre solía guardar en aquel lugar. Cuando pensó que todo había terminado, su celular vibró en su mano. Era un mensaje de texto, pero no era de su madre. Era un número desconocido. «¿Te gusta jugar solo?». El corazón le dio un vuelco. Miró a su alrededor, sintiendo que alguien lo observaba, pero el apartamento estaba vacío. Corrió de vuelta a su habitación y se cerró con llaves. Encendió todas las luces y se sentó en la cama con el cuchillo en la mano, respirando rápido. Fue entonces que vio
algo que estaba fuera de lugar. La foto familiar que tenía en su escritorio, una de las pocas que tenía de cuando sus padres estaban juntos, estaba al revés. No había forma de que aquello hubiese pasado solo. La luz de su habitación parpadeó, y durante un breve segundo en el reflejo del espejo, vio algo que le hizo helar la sangre. Una figura alta y oscura, con extremidades alargadas. Lo observaba con unos ojos vacíos desde la esquina de la habitación. Gritó y se giró, pero no había nadie. La puerta de la habitación comenzó a ser golpeada como si alguien estuviese del otro lado. Nicolás no podía moverse. Quería correr, pero sus piernas no le respondían. El celular vibró una vez más. Estoy más cerca de lo que crees. Entonces la puerta se abrió de un golpe, pero no había nadie. Solo el vacío del pasillo. Nicolás, temblando, salió corriendo del departamento, dejando atrás la puerta abierta y las luces titilantes. Cuando llegó a la calle, bajo la lluvia, trató de calmarse. Miró hacia la ventana de su habitación en el cuarto piso y allí, tras la cortina, vio una silueta de algo que no era humano. Esa fue la última noche que Nicolás pasó en ese edificio. Su madre nunca creyó lo que le contó, pero él sabía que no había sido su imaginación. Algo lo había estado observando, algo que aún lo persigue en sus pesadillas. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.